vamos a meternos en un tema que ha dado mucho que hablar, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos meses, y tiene que ver con la autopista Presidente Perón. Esta autopista que va a pasar cerca de 15 localidades y que de esta manera se va a meter aquí en nuestra región. Uno no sabe por dónde, ¿sí? Por dónde va a transitar este último tramo, y de esta manera entonces la preocupación de muchos vecinos de Villa Elisa, del Parque Pereira Iraola, por eso las marchas, por eso las reuniones, por eso los diferentes contactos que ustedes han tenido para con este tema con la 90.1 Keops FM. Aquí han desfilado diferentes protagonistas, hasta tuvimos la chance de escuchar el pensamiento del titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, me refiero al ex intendente de Berazategui, Juan José Musi. Bueno, pasaron muchas voces. Ahora vamos a dialogar aquí en el piso de la radio con el ingeniero Marcos Ciponeri. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería y nos va a hablar acerca de este tema para que ustedes presten atención y para que nos puedan llamar también al 427-4000 y evacuar cualquier consulta que tengan al respecto. Si no, también estamos siempre con el MSN abierto y de esta forma también poderse comunicar ustedes a través de este sistema. ¿Qué tal, ingeniero Marcos Ciponeri? Muy buen día, el gusto grande de recibirlo aquí. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto dirigirme y charlar con la población de Villa Elisa. Bueno, cuéntenos exactamente cuál va a ser el vínculo de la universidad con este tema de la autopista. La universidad lo que va a hacer es una serie de estudios ambientales que van a facilitar a las distintas autoridades la toma de decisiones para poder tomar esas decisiones de manera fundamentada y elegir la forma de llegar al Partido de La Plata de la manera ambientalmente más amigable posible. Uh-huh. Básicamente lo que vamos a intentar hacer es eso, o lo que vamos a hacer es eso. Nuestro rol es hacer estos estudios y tratar de alguna forma elevar el nivel de la discusión y del debate respecto de cuáles son los impactos ambientales que produce cada una de las alternativas que están planteadas en cuanto a la forma de llegar a La Plata. Para esto, ¿se ha firmado o se va a firmar un convenio? Se ha firmado un convenio específico con la Dirección de Vialidad Nacional que contiene 7 planes de trabajo que no son taxativos, se pueden agregar más planes de ser necesario. Cada uno de estos planes de trabajo hay que darles contenido y hay que firmarlos individualmente. Estamos a la espera de firmar el primer plan de trabajo, pero todavía no hemos firmado ninguno. O sea que nosotros nos estamos preparando para empezar a trabajar. No estamos trabajando concretamente en la actualidad en ninguno de los estudios. ¿Por qué 7 planes de trabajo? ¿Qué tiene que ver uno con el otro para llegar a esos 7? Bien. De lo que surgió de la audiencia pública del 19 de noviembre pasado, la Dirección de Vialidad notó que era evidente la necesidad de incluir una nueva alternativa en el análisis de alternativa, que fue planteada por el mismo municipio de La Plata, que es la alternativa de la calle 90. ¿Sí? Por un lado surgió esa necesidad, y por otro lado surgió la necesidad de profundizar los estudios económicos y ambientales de las 3 primeras alternativas planteadas por Vialidad. Estoy contextualizando un poquitito el tema para que se entienda la lógica de los 7 programas. Hay un tramo, que es el que va desde las proximidades de la Ruta 53 y que desemboca en Ruta 2, que en principio es común a todas las alternativas y no ha sido objetado en la audiencia pública, ese tramo. Entonces, el primer estudio que nos pide Vialidad es el estudio de impacto ambiental de ese primer subtramo del tramo 4, el que va desde las proximidades de la Ruta 53 a la Ruta 2, a un distribuidor en la Ruta 2. Ese sería el primer estudio. Uh-huh. Luego hay 4 estudios que cada uno de ellos está enfocado a analizar la factibilidad económica y ambiental de cada una de las 4 alternativas planteadas a la fecha. Las 3 que fueron presentadas en la audiencia pública el 19 de noviembre, más la alternativa de la calle 90. Y si la universidad tiene
ve la posibilidad de plantear alguna otra alternativa, también se va a analizar la factibilidad económica y ambiental de alguna quinta o sexta alternativa. Entonces, ahí tenemos 4 planes de trabajos más. La factibilidad económico-ambiental de cada una de las alternativas para llegar al Partido de La Plata. Luego de eso, viene un estudio comparativo de las alternativas que sean factibles, ¿sí? Y ahí tenemos el 6º plan de trabajo. Ese análisis comparativo sería presentado ante una nueva audiencia pública, como la que fue realizada el 19 de noviembre, ¿sí? Para que la población pueda conocer y pueda opinar sobre las alternativas, sobre el análisis comparativo, etcétera, etcétera. Con toda esa información, o sea, con la información de los proyectos de cada alternativa, más el análisis de factibilidad económico-ambiental de cada alternativa, más los resultados de la audiencia pública o toda la información que provea la audiencia pública, la Dirección de Vialidad tiene que decidir qué proyecto impulsar, qué traza impulsar. Entonces, una vez que se toma esa decisión, que se supone que en este punto es una decisión fundamentada y con muchos más elementos que los que había al 19 de noviembre pasado, ahí sí se selecciona la alternativa de proyecto definitiva y se hace el estudio de impacto ambiental de esa alternativa. Yo sé que es medio complejo de explicar en el aire, pero es la realidad, digamos, ¿no? Yo no puedo acá agarrar un pizarrón y hacer un diagrama de flujo. Pero lo ha explicado muy bien, le digo, y ha evacuado muchas dudas. Incluso también el tema del mecanismo que se va a utilizar. Con todos esos pasos que usted recién daba cuenta, ¿cuánto tiempo se puede demorar en tener preparado todo este contexto al cual usted hacía referencia para ya tener la resolución definitiva? Los tiempos son tentativos porque los planes de trabajo no han sido planteados, pero en términos razonables yo creo que el primer estudio de impacto ambiental que fue planteado, de ese primer subtramo, puede estar en 4 o 5 meses, y la nueva audiencia pública no antes de fin de año o marzo del año que viene, digamos. Estamos hablando de unos cuantos meses para poder hacer todo bien y que sea difundido todos los resultados de los estudios que hacemos, digamos, que la comunidad pueda conocer los resultados para ir a la nueva audiencia pública con todos los elementos, ¿no? De Vialidad, al margen del trabajo que van a hacer ustedes y del tiempo que le puede demandar, ¿le pusieron algún límite para que sí o sí lo tengan, se me ocurre, antes de fin de año? ¿O no hay límite? No, hemos hablado de 9 a 12 meses en términos generales, digamos. Lo que yo hablo son de tiempos razonables para poder hacer los estudios, que Vialidad los está avalando en principio. Bien. Y en cuanto a la parte práctica, el oyente común y corriente estará diciendo, pero ¿cómo empiezan? ¿Cómo hacen? ¿Van hacia el lugar? ¿Van los ingenieros? ¿Van con alguna maquinaria correspondiente? ¿Cómo hacen este informe y el trabajo de campo, digamos? Lo que se hace primero es trabajar sobre la base de información antecedente, ¿sí? Que es denominada información secundaria. Bien. Se recorre cada una de las trazas posibles y se va trabajando con esa información y después se va generando información ad hoc, que en todo caso, en todos los casos, la obtención de información, tanto del medio natural como del medio socioeconómico, tanto la información antecedente como la generada por nosotros mismos, tenemos como objetivo procesar, como la información de proyecto también, lo que se hace en definitiva es cruzar la información de los proyectos con la información que tenemos y que generamos del ambiente, y acá está incluido tanto el medio natural como el socioeconómico, donde está la población. Cruzamos las acciones que generan las distintas alternativas de proyecto con la información que tenemos del ambiente, o sea, del área de influencia de cada uno de los proyectos, e identificamos impactos ambientales, identificamos conflictos, en definitiva. Los impactos ambientales, los negativos, que son en los que uno más se concentra, son conflictos. Entonces, ahí uno trata de caracterizar y de magnificar esos conflictos, ¿sí? Los estudios son complejos, porque
maneras muy distintas de caracterizar y de valorar esos impactos. Voy a dar un ejemplo. Nosotros, para este primer estudio de impacto ambiental que desemboca, del primer subtramo que desembocaría en Ruta 2, tenemos que hacer un estudio de tránsito de acá a 25 años para ver cómo influiría el tránsito que viene de los 14 municipios en todos los accesos a La Plata. ¿Y qué problemas podría traer en cada uno de esos accesos? Bueno, ahora sí uno ve la complejidad, ¿no? Claro, exactamente. Y estamos hablando únicamente de el primer subtramo y de uno de los impactos, que es impacto en las vías de acceso a La Plata, ¿no? Obviamente que después, en las distintas alternativas, va a haber que estudiar otros tipos de impacto, ¿sí? De mayor o menor complejidad para poder estudiarlo. Sí, porque no es lo mismo una autopista que pase por un terreno común y corriente, supongamos la autopista Buenos Aires-La Plata, con ese impacto ambiental que puede llegar a traer, que pase, por ejemplo, por medio de un camino que va a estar a ambos márgenes cubierto por árboles. Uno entiende a priori, sin querer meterme de lleno en lo que va a ser el informe o el estudio de ustedes, pero allí entonces el impacto que puede llegar a tener, no hablo de consideraciones, ¿no? Puede ser distinto. Los impactos son distintos, pero es un buen ejemplo el que citaste, porque nos permite ver que a veces uno puede prejuzgar la magnitud o las características de los impactos, y a veces los impactos son muy importantes en alternativas que uno cree que no produce impactos importantes. Y el ejemplo de la autopista La Plata-Buenos Aires es un buen ejemplo. Esta autopista se hizo fundamentalmente para conectar La Plata con Buenos Aires. Y sin embargo tuvo toda una serie de impactos inducidos a través del tiempo, sobre todo a través de la instalación de barrios cerrados y de cementerios privados, que son muy altos, incluso invadiendo la planicie costera que está sobre el río de la Plata. La autopista Buenos Aires-La Plata cambió el uso del suelo de todos los municipios que hay entre La Plata y la capital federal. Y eso debió haber sido previsto. ¿Qué es lo que ocurrió? Cada uno de esos municipios en sus ordenanzas de uso del suelo no preveía la instalación de barrios privados y de cementerios. Entonces, con un buen estudio previo, ese estudio debió haber identificado estos conflictos y haber sugerido a cada municipio que modifique sus ordenanzas de suelo o que contemple en sus ordenanzas de uso del suelo la instalación de barrios cerrados y de country. Ingeniero Marcos Siponeri, lo invitamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Y en un ratito la seguimos. Es realmente una maravilla escucharlo hablar con esta precisión, con este análisis y con esta claridad. ¿Sí? Esto es lo que necesita el oyente del otro lado, por allí tener la claridad en cada uno de los conceptos que usted tiene, y realmente nos pone muy pero muy bien. 427-4000 es el teléfono de la radio, 10 de la mañana, 28 minutos. Una brevísima pausa y en un ratito seguimos charlando acerca de la autopista Presidente Perón. Agreganos a tu MSN a través de contacto@keoxfm.com.ar. Le agradezco la producción a Pablo y a Enrique, una tarea espectacular con el café, con algunas exquisiteces aquí en nuestra mesa que realmente le ponen un tono distinto a esta entrevista. Y también a nuestro entrevistado, al ingeniero Marcos Siponeri, para continuar hablando acerca de lo que constituye para esta Facultad de Ingeniería y para la universidad hacer estos estudios, informes con relación a la autopista Presidente Perón. Precisamente, vamos a tocar el tema del rol que tienen ustedes con relación a esta temática, a estos estudios de factibilidad, para que la gente se vaya metiendo más en tema y para que sepan concretamente cuál va a ser el papel que va a cumplir precisamente la universidad en esta temática. Sí, primero quiero agradecer la atención, la verdad que es muy rico el café y me están atendiendo y me estoy sintiendo muy bien acá en el estudio. Yo quisiera aclarar un poco, no solo el rol de la universidad, sobre el cual ya he hablado un poco, sino el rol de distintas instituciones en este proceso.
porque la gestión ambiental tiene numerosos actores y los procesos de aprobación de los proyectos suelen tener cierta complejidad y a veces se simplifican. El rol, por ejemplo, de Vialidad Nacional es impulsar el proyecto, y que es lo que ellos han hecho hasta ahora, actuar como impulsores del proyecto. El rol de la universidad va a ser hacer los estudios ambientales que permitan elevar el nivel del debate respecto de las distintas alternativas para toda la comunidad y para los distintos actores que tienen que tomar decisiones. Luego aparece otra institución que tiene un rol importante, que es la Oficina Provincial de Desarrollo Sustentable, la OPDS, que es quien definitivamente debe aprobar el proyecto. Y en esto yo quiero también hablar sobre un mito, digamos, sobre una pregunta que se suele hacer, que es: ¿el impacto ambiental da bien o da mal? ¿Se aprueba el estudio de impacto ambiental o no se aprueba? En realidad lo que se aprueba o se desaprueba es el proyecto. El estudio de impacto ambiental básicamente lo que hace es comunicar conflictos, comunicar impactos y además proponer medidas de mitigación en caso que sean necesarias. De modo que el rol de la universidad creo que está claro en este sentido. Es el de comunicar, el de hacer un informe que sirva a todos para que esas percepciones que tenemos respecto a los impactos que puede producir cada una de las alternativas se transformen en impactos más objetivos, ¿sí? En poder caracterizarlos y darles magnitud. Y que esa información esté disponible para todos. Pero finalmente, y volviendo al principio, la Dirección de Vialidad impulsa el proyecto, la Universidad de La Plata hace los estudios ambientales y la OPDS es quien finalmente aprueba el proyecto, ¿sí? Sobre la alternativa que elija la Dirección de Vialidad con toda la información que tenga disponible. En la zona de conflicto tenemos, por un lado, la calle 403 de Villa Elisa, que corresponde al municipio de La Plata. Ya el municipio se ha expedido en torno a este tema, ha presentado una alternativa o alternativas a este último trazo de la autopista Presidente Perón, y por otra parte también se maneja la posibilidad de que esté pasando por el Parque Pereira y Aola, que corresponde al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, el hecho de estar administrándolo y naturalmente atendiendo esa problemática. ¿Ustedes han recibido también algún tipo de opinión con relación a estos dos sectores y a este tema? ¿La van a pedir o directamente van a hacer como universidad el estudio correspondiente y no van a tener precisamente ningún tipo de acercamiento a esos sectores que son importantes e involucrados en este tema? Nosotros, cuando hacemos los estudios ambientales, tenemos que acercarnos a todos los grupos de interés gubernamentales y no gubernamentales, que estén tanto en el área del proyecto como en el área de influencia del proyecto. El área de influencia del proyecto es aquella área que recibe los impactos, que se interrelaciona con el proyecto. Así que nosotros, una vez que estén firmados todos los planes de trabajo, iremos tomando contacto con todos. Lo que conocemos es la información que tenemos al día de hoy. En la audiencia pública del 19 de noviembre, el municipio de La Plata, a través de su secretario de Medio Ambiente, se expidió sobre la necesidad de analizar la alternativa de la calle 90 y de alguna forma descartaba la de la 403, la de la calle 403 de Villa Elisa. Del Ministerio de Asuntos Agrarios no conocemos, es probable que exista, pero no conocemos ninguna declaración pública sobre qué es lo que opinan sobre este proyecto. En cualquiera de los dos casos mencionados, ya sea que pase por la 403 o que pase por el mismo parque, sería útil tener la opinión, porque está dentro del área de influencia del proyecto. Digamos, más allá de que la traza pase por un costadito, en cualquiera de los dos casos el parque recibiría impactos. Sí, como así también el municipio de Berazategui, que también por allí tendría que emitir alguna opinión. La desconozco, sinceramente, para mí, hasta este momento, no hubo mediáticamente al menos algún tipo de repercusión con relación al pensamiento que puede llegar a tener dicho municipio. Sí tuvimos la palabra de Musi aquí, pero ya naturalmente corresponde a otra esfera la participación de Musi, ya no del municipio, sino también a nivel de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Es un tema conflictivo. ¿Qué les dijeron los vecinos que se acercaron a la universidad? Sabemos que hubo una serie de reuniones y de encuentros con ustedes. Las dudas de los vecinos,
Bueno, o la preocupación de los vecinos ha sido porque, digamos, por observar o por ver que realmente las cosas se están haciendo bien y de manera objetiva. Ujú. Y por otro lado, que ellos sean considerados como parte afectada y que haya un canal de comunicación con ellos, que ellos puedan transmitirnos a nosotros todas sus preocupaciones y que sean consideradas. Y para nosotros eso es fundamental, es una preocupación mutua. No, digamos, si ellos no vienen a buscarnos a nosotros, nosotros vamos a buscarlos a ellos, Ujú. ¿sí? Porque en este tipo de estudios se conforma un equipo interdisciplinario que identifica toda una serie de impactos a partir de su experiencia y de su mirada a través de las distintas especialidades, pero nadie mejor que los directamente identificados para ayudarnos a nosotros en esa identificación de los impactos, ¿sí? Entonces, toda la documentación y todos los informes o todas las opiniones que ellos quieran acercarnos, por supuesto que nosotros lo vamos a considerar en nuestro estudio. Y eso, sinceramente, lo aplaudo y me pone muy bien, porque a lo mejor cualquier otro ente u organismo que se encarga de hacer algún trabajo de esta naturaleza nunca tiene, o por lo menos uno de lo que puede llegar a saber o entender, esa concepción del tema. Es decir, que se aísla, tal vez hace su propio trabajo, lo que le piden, lo que haya firmado o convenido o acordado con quien sea, y allí entonces se mantiene en esa posición neutra, como debe ser, pero sin tal vez involucrarse con las distintas opiniones o escuchar a los interesados en este tema. Por eso me parece muy bien y alabo esa posición que tiene la facultad como la universidad de escuchar a todos los sectores, porque por más que uno termine haciendo su trabajo como debe ser, y ustedes están con esa capacidad para hacer este trabajo en sí, me parece que está muy bien que escuchen, que charlen, que vean cuáles son las diferentes posiciones, por qué la gente de Villa Alicia tiene esa posición, por qué la gente de Berazategui o la del Parque Pereira, por qué el gobierno piensa pasar por ahí la autopista. Creo que eso le viene bien a todo el mundo, ¿no? Y habla a las claras del trabajo que hacen ustedes con esa decisión de estar escuchando permanentemente. Sí, yo creo que suele reducirse lo que es el ambiente al medio natural. Uh-huh. Obviamente que los especialistas estos no lo hacen, ¿no? Pero la realidad es que el ambiente incluye al ambiente natural, al ambiente socioeconómico, que es, o sea, el ambiente natural obviamente es todo lo que nos proveyó la naturaleza, ¿sí? Sí. El ambiente socioeconómico es todo aquello que construyó el hombre, ¿sí? Más la población misma, más el hombre mismo, digamos, y todas sus organizaciones y sus interrelaciones. La realidad del día de hoy es que prácticamente todo el planeta está intervenido por el hombre, Uh-huh. ¿sí? Entonces, hasta es difícil hablar de un ambiente natural prístino. O sea, el ambiente natural en la mayor parte de la superficie del planeta ha sido modificado. Y el hombre valora todas estas componentes del ambiente, la del ambiente natural, el ambiente natural modificado y la del ambiente socioeconómico. Incluso muchas veces se hace difícil incluir a determinados ecosistemas, como podría ser un bosque, en alguna de estas categorías. De hecho, digamos, el bosque Pereira Iraola es un bosque creado por el hombre, ¿no? Digamos. Sin embargo, hay que reconocer que el hombre lo valora como parte de su ambiente natural, ¿sí? Y bueno, es de alguna forma un ecosistema creado por el hombre y que el hombre lo valora y digamos, el hecho de que lo haya creado el hombre no lo descalifica de ninguna manera. Seguro. ¿Sí? Sí, algún vecino por allí me decía, fíjate, tenemos como ejemplo el camino General Belgrano, fíjate cómo impacta ese camino sin tener por allí a lo mejor algún estudio ambiental correspondiente en cuanto al impacto,
en todo el Parque Pereira Iraola. ¿De qué manera puede llegar a repercutir la cantidad de autos, vehículos, camiones o micros que pasan por ahí en torno a este Parque Pereira? Esa, bueno, era la opinión que me decía un vecino que defiende a rajatabla el hecho de que no pase la autopista por el parque o por la 403. Ese camino, General Belgrano, puede tener también alguna especie de impacto ambiental negativo hoy, por lo que uno puede llegar a conocer sin hacer algún estudio previo o preliminar. Hoy por hoy todas las obras de infraestructura tienen impactos ambientales negativos, impactos ambientales positivos y tienen beneficios. Sí. Y es necesario, sobre todo, diferenciar lo que son los beneficios de las obras respecto de los impactos. Yo siempre digo que hasta la obra más buena que nosotros nos podamos imaginar produce impactos. Pensemos en un jardín de infantes. Algo más bueno que un jardín de infantes, ¿sí? O que una salita sanitaria. Pero pensemos en un jardín de infantes. Depende de dónde esté ubicado, y tenemos varios ejemplos de escuelas en el casco urbano, producen impacto. A las 5 de la tarde hay lugares en la ciudad de La Plata por lo que es imposible pasar. Y en Citibel también. Entonces, también, digamos, el hombre accede a una determinada calidad de vida a través de todas sus obras de infraestructura y está dispuesto a pagar determinados costos para gozar de otros beneficios, ¿sí? Entonces también se trata de encontrar equilibrio en estas cosas. Sin duda que el Camino General Belgrano produce impactos sobre Pereira. Eso, digamos, no cabe la menor duda. Pero también es cierto que permite un determinado acceso o comunicación entre La Plata y Villa Lisa, pasando por Bonet y Citibel. Y el mismo acceso al Parque Pereira. Seguramente. Para bueno, ingeniero, no le queremos robar más tiempo, ha sido un orgullo para nosotros tenerlo aquí. Vamos a continuar en el resto del año con este tema, seguramente, tal vez lo estemos invitando en algún otro momento de este 2011, porque la gente va a querer saber cómo va el informe, de qué manera están encarando este trabajo, que va a ser muy meticuloso, que va a ser muy profundo, así que en ese sentido le agradecemos su deferencia para con nosotros. Bueno, yo les agradezco a ustedes, y la realidad es que es el primer medio de comunicación en el que yo hablo, digamos, desde que se instaló y desde que se firmó el convenio marco que nos va a permitir trabajar a nosotros. Así que para mí es un placer que la primera comunicación haya sido precisamente con una radio de Villa Lisa, que son uno de los principales afectados en una de las alternativas. Bueno.